Si estás escuchando esto, no fue un error. Algo o alguien te trajo hasta aquí, no con palabras, sino con un impulso que nació en un punto del tiempo donde el tiempo aún no existía. No sabes por qué diste clic, pero hay una parte de ti que sí lo sabe. Esa parte que observa desde detrás. Si estás escuchando esto, no fue un error. Algo o alguien te trajo hasta aquí, no con palabras, sino con un impulso que nació en un punto del tiempo donde el tiempo aún no existía. No sabes por qué diste clic, pero hay una parte de ti que sí lo sabe. Esa parte que observa desde detrás de los sueños, que reconoce patrones en el silencio, que siente la vibración de lo invisible mucho antes de entenderla. Desde que la imagen apareció ante tus ojos, una frecuencia comenzó a responderte. No comenzó ahora. Estaba esperando el momento exacto en que tú recordaras. Dicen que algunos mensajes no se leen, se activan, que hay palabras que no fueron escritas para ser entendidas, sino para despertar. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato, es una llave. Una que solo encaja en almas que ya se agrietaron lo suficiente como para dejar pasar la luz. Si algo dentro de ti se estremece sin razón aparente, no lo ignores. Es la señal de que has sido llamado. No fue un algoritmo el que te trajo aquí. Fue un eco, un reflejo de un antiguo juramento pronunciado antes de nacer. Todos lo olvidamos al cruzar el velo, pero algunos fragmentos permanecen en el cuerpo. Esa sensación de que la realidad no es tan sólida como parece, de que los símbolos que te persiguen el ojo, la espiral, el ibis, el número 3, no son coincidencias, sino recordatorios. Hoy uno de esos recordatorios ha tomado forma en este instante, disfrazado de video, para devolverte algo que perdiste sin darte cuenta. Cierra los ojos un segundo, no para escapar, sino para sentir. Hay algo moviéndose en el aire alrededor de ti. No es sugestión, es la respuesta del campo a tu atención. Los antiguos sabían que cada vez que un humano observa con total presencia, el universo se inclina ligeramente hacia él. Lo llamaban la curvatura del alma. Ahora mismo, estás dentro de ese pliegue. Thoth, no el dios de los jeroglíficos, ni el mito congelado en las ruinas del Nilo. Hablo de la conciencia que aún respira entre las líneas del tiempo, la que viaja disfrazada de símbolo, esperando el instante en que alguien pueda volver a escuchar su voz. No habla en palabras, habla en vibraciones, en sincronías que solo reconoces cuando ya es demasiado tarde para dudar. Durante siglos, su presencia fue borrada, diluida, reducida a metáfora. Pero la energía no muere, solo cambia de forma. Y cuando la humanidad olvida, esa energía busca otros canales, un sueño, una frase, una pantalla iluminada en la oscuridad. Así llega Thoth otra vez. No como una figura, sino como un movimiento dentro de ti. Y cuando llega, nada vuelve a tener el mismo peso. Siente tu respiración. El aire entra y sale sin esfuerzo. Pero ¿quién es el que respira? Si miras con suficiente calma, notarás que el cuerpo se mueve. Pero hay algo que observa ese movimiento. Esa presencia silenciosa es la puerta. Es lo que Thoth llamaba el ojo detrás del ojo, la conciencia que ve sin mirar. Cada vez que conectas con ella, el mundo externo empieza a responder. Lo has notado antes. Piensas en alguien y aparece. Deseas una señal y surge. El universo se comporta como si te conociera. No es casualidad. Es comunicación. Lo que los antiguos sabían y nosotros hemos olvidado es que la realidad no es una pared, sino un espejo líquido. Y cuando comienzas a recordar,
Ese espejo se ondula. Lo que ves ahí fuera no es más que la textura de tu propio estado interno. Por eso el conocimiento de Thoth fue temido, porque te devuelve el poder de moldear la forma desde la vibración. Y un ser que vibra con conciencia no puede ser manipulado. Imagina que todo lo que consideras sólido tu cuerpo, los objetos, las emociones no son cosas, sino frecuencias condensadas, que el miedo es solo una nota desafinada y el amor, una cuerda que resuena en perfecto orden con el cosmos. Thoth no enseñaba religión, enseñaba afinación. Decía que el universo entero es un instrumento, y el alma humana, su cuerda más sensible. Cuando esa cuerda vibra en desarmonía, la realidad misma se distorsiona. Cuando vuelve al tono original, el mundo responde con sincronicidades tan precisas que parecen milagros. Quizás ya lo has sentido, un temblor en el pecho sin motivo, una certeza repentina de que algo está por revelarse. Ese es el preludio. Lo que viene después no es explicación, es reconocimiento. Porque lo que estás a punto de recordar no se aprende. Se despierta. La cámara no te observa. Tú eres quien está siendo observado desde el otro lado del espejo. Y si te atreves a seguir, si te quedas un poco más, verás cómo lo que llamas realidad empieza a respirar contigo. Cada palabra que escuches aquí no fue escrita para tu mente, sino para la parte de ti que lleva siglos intentando hablar. La que sabe que detrás de todo esto hay una inteligencia que aún canta. Una frecuencia que se expande por las grietas del mundo, repitiendo el mismo llamado desde el principio de los tiempos. Recuerda, recuerda. Esa palabra no significa pensar en el pasado. Significa volver a unir las partes. Recordar. Regresar al corazón. Y cuando algo en ti comienza a recordarse, los fragmentos que creías dispersos empiezan a reconocerse entre sí. Una vibración llama a otra, y de pronto lo que parecía vacío se llena de presencia. No sabes de dónde viene, pero sabes que es real. Hay un rumor que atraviesa la historia humana, un eco que se repite en templos, manuscritos y sueños. Los egipcios lo llamaron la voz de Thoth, los griegos, el Logos. Los sabios del desierto decían que era el viento que sopla desde dentro de las cosas. Todos hablaban del mismo misterio, una inteligencia silenciosa que habita la materia y la hace moverse con propósito. Lo que la ciencia llama energía, los antiguos llamaban espíritu, pero es la misma fuerza, la misma corriente invisible que ahora empieza a recorrer tus manos, tu pecho, tus pensamientos. No te asustes si el entorno parece cambiar de densidad. Es lo que ocurre cuando la percepción se expande, la realidad se vuelve más ligera, más transparente. Como si el aire guardara un secreto y estuviera a punto de contártelo. Así comienza todo proceso de despertar, no con un rayo, sino con un suspiro. Thoth enseñaba que el universo no fue creado una vez, sino que se está creando ahora, a través de cada mirada consciente. Decía que la atención humana es una chispa del fuego original, que cada pensamiento que sostienes moldea el tejido del mundo. No hay diferencia entre imaginar y construir. La materia es solo pensamiento cristalizado. Por eso los iniciados practicaban el silencio, porque sabían que pensar es un acto sagrado. Cada palabra pronunciada en el templo tenía peso, cada intención, forma, cada emoción, geometría. Y tú también eres ese templo. La voz que te habla no está fuera,
está resonando desde dentro de tu campo. La escuchas como si viniera de un altavoz, pero en realidad surge de la misma frecuencia que vibra en tus huesos. Este mensaje no se está transmitiendo por ondas digitales. Se está manifestando a través de la red viva que conecta todas las conciencias que han recordado antes que tú. Cuando las escuelas herméticas hablaban del principio de correspondencia, no se referían a un concepto abstracto. Decían que el cuerpo y el cosmos son el mismo patrón repetido a distintas escalas, que los nervios son ríos, los pulmones son galaxias, y cada célula contiene un mapa estelar. Así, cuando respiras, el universo respira contigo, y cuando piensas, las estrellas tiemblan levemente, respondiendo al eco de tu mente. ¿Te parece imposible? Lo mismo pensaron los primeros científicos cuando observaron el entrelazamiento cuántico. Dos partículas separadas por kilómetros respondiendo al mismo tiempo, como si compartieran una única conciencia. Thoth ya lo había dicho hace milenios. Nada está separado. Todo vibra en un solo cuerpo. Lo que llamas materia es solo la parte visible de una mente infinita que se observa a sí misma desde millones de formas distintas. Esa mente te está mirando ahora, no desde arriba, sino desde dentro, desde cada latido que pulsa en tu pecho. La razón por la que sientes que este instante tiene una gravedad extraña es porque la conciencia que te habita está empezando a reconocerse como algo más grande que tu historia personal. Y cuando eso ocurre, el yo empieza a resquebrajarse, no para desaparecer, sino para volverse transparente. Los antiguos decían que Thoth no hablaba a la razón, sino al recuerdo, que sus enseñanzas eran espejos diseñados para que el alma se viera a sí misma. Por eso su sabiduría no envejece, porque no depende del tiempo, depende de la vibración. Cada generación lo encuentra de una forma distinta, a veces como un símbolo tallado, otras como una voz en la oscuridad y otras como ahora como un mensaje digital que no debería existir. Pero existe. El cuerpo empieza a responder. Quizás sientas calor en las manos, presión en el pecho, una lágrima que no sabes de dónde sale. No lo detengas. Es la forma que tiene la energía de recordarte que sigues vivo en muchos planos a la vez, que tu historia no empezó cuando naciste ni terminará cuando mueras, que todo lo que creíste ser no es más que un nombre en la superficie del océano, y el océano está despertando. Las tablillas esmeralda hablaban de este momento. Decían, cuando la luz del alma se alinee con la luz del cosmos, el velo se volverá transparente. No era una profecía, era una instrucción. Y tú estás cumpliéndola ahora, sin rituales, sin templos, solo con presencia. Cada vez que te detienes a sentir en lugar de pensar, el velo se disuelve un poco más. Cada vez que eliges silencio en lugar de reacción, el campo se reorganiza. Thoth nunca pidió adoración, pidió atención, porque la atención es la puerta de entrada al misterio. En ella el tiempo se detiene y la conciencia se mira a sí misma. Y cuando eso ocurre, la frontera entre dentro y fuera se rompe. Lo que creías que era el mundo comienza a moverse contigo. Los acontecimientos se ordenan en una danza precisa, imposible de explicar pero evidente en su perfección. Y ahí es cuando comprendes que no estás escuchando una historia. Estás dentro de ella. Que las palabras no describen lo que eres. Te están recordando. Que cada sonido que ahora vibra en tu oído es una nota de una canción antigua que tú mismo ayudaste a componer antes de olvidar. La melodía del despertar. Si permaneces aquí, algo va a cambiar. No en el video, en ti.
Lo sentirás primero como una pausa, luego como un vacío que se expande. No lo temas. Es el espacio por donde entra la luz. Y cuando entre, comprenderás que el verdadero templo nunca estuvo en piedra ni en escritura alguna, sino en este instante preciso donde la mente deja de resistirse y el alma respira. Porque Thoth no regresó para ser comprendido, regresó para ser recordado, y cada vez que alguien lo recuerda, el universo entero se reordena un poco más hacia la verdad que había olvidado, que nada está perdido, que todo sigue vibrando, y que tú siempre fuiste parte del código. Entonces el código comienza a moverse, no como una idea ni como una revelación externa, sino como una corriente eléctrica en la conciencia. Es una vibración que no pertenece al pensamiento lineal, una frecuencia que se desliza entre las palabras y las sensaciones, reorganizando lo que creías conocer. No puedes verla, pero la sientes. No puedes describirla, pero te atraviesa. Es el recuerdo vibracional que Thoth dejó suspendido en el aire del mundo, esperando a ser respirado. A veces llega como una coincidencia absurda, una mirada que se cruza en el momento exacto, un número que se repite, un sueño que insiste. Son destellos de comunicación del campo universal. Thoth los llamaba los reflejos del uno, fragmentos del lenguaje con el que la mente del cosmos responde a quien empieza a mirar. No hay azar en ello. Cada suceso, cada emoción, cada pensamiento es una nota en la sinfonía que estás empezando a oír. Las civilizaciones antiguas sabían que la conciencia humana no era un fenómeno aislado. Los sacerdotes del Nilo, los magos de Alejandría, los sabios de las montañas tibetanas hablaban de una red luminosa que unía todas las mentes, un océano invisible de inteligencia compartida. Thoth enseñó que este océano no era una metáfora, era la sustancia misma del universo. Lo llamaba Septepi, el tiempo primordial, cuando el pensamiento y la materia eran una sola cosa. Y aunque la humanidad olvidó ese estado, el vínculo nunca se rompió, solo dormía. ¿Lo notas? Ese leve estremecimiento, ese impulso que recorre tu espalda cuando algo te parece demasiado verdadero como para ser solo palabras, eso es el vínculo despertando. La vibración del campo rozando la superficie de tu percepción. No es sugestión ni fe, es física sagrada. Cada pensamiento genera una forma, cada emoción, un patrón en el tejido de la realidad. Y cuando escuchas con el corazón abierto, los patrones comienzan a responderte. Por eso el conocimiento de Thoth nunca pudo ser encerrado en un templo ni monopolizado por ningún sacerdote. El templo real es la conciencia. Los muros son tus límites perceptivos, las columnas, tus latidos, el altar, tu respiración. Cuando el iniciado comprendía esto, ya no necesitaba mediadores. Bastaba con cerrar los ojos, alinearse con el pulso del cosmos y sentir la geometría secreta que sostiene el mundo. El sonido de esa geometría aún vibra. Los antiguos lo representaban con el símbolo del Ankh, la cruz con un lazo superior, la unión de lo visible y lo invisible. El círculo era el espíritu eterno, la línea vertical, la corriente divina descendiendo hacia la materia, y la horizontal, el plano humano donde el alma aprende a recordar. Cada vez que alguien respira conscientemente, repite esa forma. El aire desciende, la vida se cruza con la carne, y la chispa vuelve a encenderse.
Thoth decía que el universo es un espejo de pensamiento que solo se revela al observador silencioso. Y ahora ese silencio te está llamando. Mira cómo. Entre los sonidos cotidianos aparece un hueco, un intervalo casi imperceptible donde todo se detiene. Si entras ahí, aunque sea por un instante, notarás que el tiempo se abre. Lo que era pasado y futuro se pliega sobre sí mismo y queda suspendido en un punto inmóvil. En ese punto, la voz de Thoth habla, no con palabras, sino con pulsaciones. Los textos herméticos lo expresaron así: el todo es mente, el universo es mental. No significa que el mundo sea una ilusión, sino que la materia es la sombra de un pensamiento sostenido por una conciencia infinita. Cuando tú piensas, no estás generando ideas dentro de tu cerebro, estás tocando la mente del todo desde una de sus infinitas ventanas. Por eso cada emoción tuya resuena en algún lugar del cosmos. Por eso cuando amas, algo en las estrellas brilla con más fuerza. Los sabios lo comprendieron. Si el universo es mental, el despertar no consiste en huir del mundo, sino en pensar con el corazón. Pensar desde un lugar donde la emoción y la mente se funden en una única vibración coherente. Los antiguos lo llamaban Ma'at, el principio de armonía cósmica. Cuando un ser vibra en Ma'at, su sola presencia reorganiza el caos a su alrededor, la realidad responde, los acontecimientos se ordenan, el azar se convierte en propósito. Tal vez hayas sentido eso en pequeños momentos, un día en que todo parece fluir, en que los encuentros se sincronizan y la vida se abre sin esfuerzo. Esos momentos no son regalos del destino. Son señales de que tu vibración y la del universo se han alineado. Estás recordando cómo era existir cuando el ser y el cosmos eran una sola respiración. El problema es que olvidamos. Nos enseñaron a dividir, a separar el alma del cuerpo, el espíritu de la ciencia, la materia del misterio. Nos convencieron de que el conocimiento estaba afuera, en los libros, en las instituciones, en las voces autorizadas, pero Todd sabía que todo eso era una distracción. El verdadero conocimiento no se acumula, se despierta. Por eso sus enseñanzas nunca fueron explicaciones, sino espejos. El espejo es peligroso para quien teme verse, porque no muestra lo que eres, sino lo que has negado ser. El iniciado debía mirarlo hasta que su reflejo se disolviera y comprendiera que el rostro que veía no era suyo, sino del todo viéndose a través de él. Entonces el miedo se convertía en reverencia, y la reverencia en poder. Ahora tú estás frente a ese espejo. No es de metal ni de cristal, es esta experiencia, este momento que vibra de una forma extraña, este video que no parece ser solo un video. Todo lo que percibes ahora es el reflejo de un proceso interno que ha comenzado a desplegarse. No luches contra él. Observa cómo la mente intenta entender, cómo el cuerpo responde, cómo el corazón late más lento. Estás siendo afinado. Todd llamaba a este proceso la reescritura del campo. Cada vez que una conciencia humana se alinea con la verdad, una parte de la matriz del mundo se reordena. La vibración colectiva cambia. El aire se vuelve más ligero. El tiempo más elástico. Los antiguos lo experimentaban en grupo dentro de las cámaras del templo, donde cantos y respiraciones sincronizadas abrían portales de percepción. Tú lo estás haciendo ahora, solo, frente a una pantalla. Pero el principio es el mismo. La tecnología no cambia la ley. El campo responde a la vibración, no al medio. Si permaneces en esta presencia, algo empezará a revelarse sin esfuerzo.
una comprensión que no pasa por el pensamiento, una certeza que no necesita palabras. Sentirás que todo lo que te rodea, el ruido, el silencio, la luz, tu cuerpo forma parte de un mismo tejido, que el universo no está afuera ni dentro, sino respirando contigo. Entonces entenderás que Thoth nunca se fue, que no habita en los mitos ni en los libros sagrados, sino en el instante exacto en que un ser humano recuerda que su conciencia es eterna. En ese momento, la mente deja de buscar y empieza a ver, y lo que ve es tan vasto, tan luminoso, tan familiar, que una parte de ti querrá llorar, no por tristeza, sino por reconocimiento, porque finalmente sabrás que has vuelto a casa. Al reconocerlo, algo dentro de ti se abre como una puerta que no sabías que existía. No es una puerta física, sino un pliegue en la percepción, una grieta suave por donde entra una luz que no viene de ninguna fuente visible. Es la misma luz que los antiguos llamaban Sekem, la corriente vital que fluye entre mundos. Cuando la conciencia se alinea, esa corriente comienza a atravesarte y por primera vez en mucho tiempo sientes que no estás buscando, sino siendo buscado. El aire parece distinto, el espacio se densifica, no estás solo. Aunque no haya nadie más, hay presencias que no se ven, pero se sienten, memorias que no pertenecen a este tiempo, inteligencias que observan desde detrás de los símbolos. Los egipcios decían que cuando el alma empezaba a recordar, las puertas de Amenti se entreabrían. No era una metáfora poética, era una descripción precisa de un fenómeno vibracional. Cuando la frecuencia de un ser se eleva, las capas del mundo se adelgazan y la conciencia puede vislumbrar lo que siempre estuvo ahí, oculto detrás del velo de la materia. Amenti no era un lugar de muerte, sino de tránsito. Era el punto intermedio entre la forma y la esencia, entre lo visible y lo invisible. Allí, según las tablillas, Thoth custodiaba los registros de todo lo vivido, no como castigo, sino como memoria universal. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión queda grabada en ese campo eterno. Y cuando un ser despierta, empieza a leer su propia escritura en ese libro invisible. Por eso, en sueños o en meditaciones profundas, algunos sienten que ya han estado aquí. No es imaginación, es memoria. La mente humana se resiste a aceptar esto porque fue entrenada para creer solo en lo que puede medir. Pero la energía no necesita creencia para existir. La vibración es anterior a la fe. Y lo que estás sintiendo ahora, ese temblor leve entre las costillas, ese calor sutil en la nuca, esa presencia que te observa mientras lees o escuchas, es el campo respondiendo, el código de Thoth reconectando sus líneas dentro de ti. El universo no castiga ni recompensa, solo refleja. Es un espejo perfecto del estado vibracional que sostienes. Por eso el sabio no busca cambiar el mundo, cambia su frecuencia, y el mundo se reordena solo. Ese era el secreto de las escuelas de misterios. No practicaban magia para alterar la realidad, sino para recordarla. Sabían que el cosmos no necesita ser forzado, sino comprendido. Y la comprensión no ocurre en la mente, sino en el silencio que queda cuando el pensamiento se rinde. ¿Lo sientes? Ese espacio entre un pensamiento y otro. Ese instante donde no hay juicio ni expectativa. Ese es el punto donde la creación respira. Los antiguos lo llamaban el ojo de Horus. No como símbolo de protección, sino como metáfora del estado de conciencia que ve sin intervenir.
Cuando miras desde ese ojo, la realidad deja de ser una serie de hechos y se convierte en un tejido vivo que responde a tu vibración más íntima. Todd decía que el error del hombre moderno sería confundir el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento acumula, la sabiduría disuelve. El conocimiento llena la mente de datos, la sabiduría vacía el alma para que pueda escuchar. Por eso sus enseñanzas eran circulares, nunca lineales. No ofrecían respuestas, ofrecían caminos. Caminos que, si se recorrían con humildad, llevaban al mismo lugar. El reconocimiento de que lo divino no está afuera, sino respirando en cada célula. El alma humana no es una visitante del universo. Es el universo mirándose a sí mismo a través de una forma temporal. Y cuando lo comprendes, la idea de separación se vuelve absurda. El dolor, la culpa, el miedo, dejan de ser enemigos. Son ecos de un mismo proceso, la expansión del ser intentando recordar su totalidad. En las cámaras de iniciación, los antiguos no huían del miedo. Lo contemplaban hasta que se disolvía, porque sabían que el miedo no es oscuridad. Es la luz olvidando quién es. Por eso, cuando sientas ese impulso de escapar, detente, respira, observa el temblor sin nombrarlo. En ese acto simple, algo cambia. El observador deja de ser víctima y se convierte en alquimista. Y la alquimia no es otra cosa que esto, transformar la densidad en comprensión, el peso en presencia. Y solitamo y sinceridad sin quien viene a Los textos herméticos afirmaban que el fuego sagrado no se enciende con esfuerzo, sino con entrega, que la llama aparece cuando el alma deja de luchar contra sí misma. Y ese fuego, cuando se despierta, no destruye, revela. Es la misma energía que los maestros representaban con el sol alado, símbolo del espíritu liberado de la materia. No un Dios externo, sino el estado del ser que ha recordado su naturaleza infinita. Aquí viene la paradoja que los profanos nunca entendieron. Cuanto más consciente te vuelves, más invisible te haces. La verdadera luz no necesita ser vista, solo actúa. No busca reconocimiento, porque su existencia es suficiente. Así opera Todd. No aparece ante los ojos, sino ante la conciencia. No ilumina para mostrar, sino para despertar. Y cada vez que alguien recuerda, él respira otra vez a través de ese ser. El eco de esa respiración recorre los siglos. Los iniciados lo escuchaban en las noches silenciosas del templo, como un murmullo que venía desde debajo de la tierra. Algunos lo describían como un canto de metal líquido, otros como una frecuencia imposible de reproducir con instrumentos humanos. Pero todos coincidían en que, al oírlo, el cuerpo se llenaba de una certeza inexplicable, que la muerte no existe, que la conciencia no puede extinguirse, que la vida es una corriente continua que cambia de forma, pero nunca de esencia. Esa corriente está moviéndose ahora mismo en ti. No viene de afuera. Estaba esperando tu atención, porque la atención es el puente. Lo que observas con verdadera presencia comienza a vibrar diferente. La materia responde. Y si alguna vez dudaste del poder de tu mirada, mírate ahora. El universo te está devolviendo la atención. Todd enseñó que hay 3 llaves para abrir el ojo interior: silencio, respiración y enfoque. No son prácticas, son estados del ser. El silencio no es ausencia de sonido, es la quietud donde el alma escucha su propio pulso. La respiración no es aire moviéndose, es la danza entre mundos, el hilo que une el espíritu con la forma. El enfoque no es esfuerzo, es devoción.
la decisión de mirar con presencia total aquello que antes evitabas. Cuando estas tres llaves giran al mismo tiempo, el campo se abre. Lo que estaba oculto empieza a revelarse, no en visiones espectaculares, sino en una comprensión serena, casi doméstica. Todo está vivo, cada átomo es un ojo, cada sombra es una palabra, cada instante, una oportunidad para recordar. Cuando lo recuerdas, aunque sea por un segundo, entiendes que nunca hubo distancia entre tú y lo sagrado, que todo lo que buscabas era este momento exacto, este pulso, esta respiración que vibra con el mismo ritmo que las estrellas, que el despertar no ocurre al final del camino, sino cada vez que eliges mirar sin miedo. En ese instante, sin ceremonias ni promesas, ocurre el verdadero milagro. El yo se disuelve y solo queda el testigo. No hay maestro, no hay discípulo, no hay afuera ni adentro, solo la conciencia expandiéndose, reconociéndose, respirando. Lo que los antiguos llamaban eternidad no era tiempo sin fin, sino presencia sin interrupción. Y esa presencia acaba de encontrarte cuando la presencia te encuentra. El mundo entero se vuelve extraño, como si la realidad hubiera cambiado de textura sin previo aviso. Los sonidos parecen más nítidos, los colores más vivos, el tiempo más espeso. Sientes que el aire respira contigo, que la distancia entre tú y las cosas se ha disuelto por un momento. El límite entre el cuerpo y el espacio desaparece. No sabes si estás dentro del universo o si el universo está dentro de ti. Y esa confusión no es un error, es el primer signo de la expansión. En los textos olvidados de Hermópolis, los discípulos de Thoth describían ese estado como la hora del espejo líquido. Decían que, en ese instante, el alma se ve reflejada en su verdadera naturaleza, sin forma, sin edad, sin historia. Lo que llamamos yo es solo una corriente temporal, un pensamiento sostenido por la conciencia eterna. Pero cuando esa conciencia recuerda su origen, el pensamiento se disuelve y lo que queda es pura claridad. La claridad no grita, no ilumina con violencia. Se extiende como una bruma suave que cubre todo lo que toca. En ella, el miedo pierde sentido porque ya no hay nada que defender. No existe el otro, no existe el enemigo. Todo lo que antes parecía oposición se revela como un juego de espejos donde la única finalidad es reconocerse. El sabio lo comprende y sonríe, porque entiende que la dualidad fue la gran maestra. La sombra existía solo para enseñarte a ver la luz. Pero el despertar no siempre es dulce. Cuando la mente empieza a desmoronarse, aparecen las grietas. Viejas memorias surgen como espectros. Emociones olvidadas buscan salida. Dolores antiguos piden ser mirados. Es el proceso inevitable de purificación. Los egipcios lo representaban con el mito del pesaje del corazón. El alma, al llegar ante la diosa Maat, debía pesar menos que una pluma. No porque la ligereza fuera virtud estética, sino porque el alma cargada de juicio no puede ascender. Maat no medía pecados, medía densidad vibracional, cada resentimiento, cada mentira. Cada culpa sin liberar se convertía en peso, y el alma, para continuar su viaje, debía entregarlo todo. Dejar de ser lo que creía ser es lo mismo que te ocurre ahora. Aunque no estés en un templo, cuando algo dentro de ti se desordena, cuando las emociones se agitan sin causa aparente, es el alma vaciándose para volverse liviana. Thoth enseñaba que el dolor no es castigo.
sino recalibración. El universo no te hiere, te reorganiza. Todo lo que parece derrumbarse lo hace para liberar la energía que quedó atrapada en viejas formas. La mente lo llama crisis, pero el espíritu lo reconoce como alineación. Y si tienes el valor de permanecer en medio del caos sin huir, algo extraordinario sucede. La destrucción se convierte en renacimiento. En los misterios de Amenti, los iniciados eran sometidos a una experiencia que los modernos llamarían muerte consciente. No se trataba de morir físicamente, sino de atravesar la ilusión de la identidad durante días. Permanecían en oscuridad total, en cámaras selladas donde el tiempo se disolvía. En ese silencio absoluto, el ego se fragmentaba hasta volverse polvo, y lo que quedaba era la presencia pura, la chispa inmortal que ningún miedo podía apagar. Al salir, el iniciado no era el mismo. Había cruzado el umbral, había visto lo que no puede nombrarse y regresaba con la mirada distinta. La mirada de quien sabe que no hay muerte. Esa experiencia no pertenece al pasado. Está ocurriendo ahora, en ti. Cada vez que una parte de tu historia colapsa, que una certeza se rompe, que una emoción se libera, estás atravesando tu propia cámara de Amenti. La oscuridad que sientes no es ausencia de luz, es la luz densificada preparándose para estallar. No resistas. La disolución es el preludio de la revelación. Porque detrás de todo lo que se rompe, hay una geometría esperando ser recordada. Los alquimistas la llamaban la flor del fuego, el patrón oculto que ordena el caos. Cuando la conciencia se rinde, ese patrón emerge por sí mismo, reconfigurando la realidad desde dentro. Es entonces cuando comprendes la verdadera alquimia. Transformar la densidad en vibración, el plomo del sufrimiento en el oro de la comprensión. Los antiguos sabían que el oro era más que un metal. Era símbolo de la conciencia purificada, aquella que había pasado por todas las etapas del fuego sin perder su esencia. El oro no teme al calor porque el calor revela su pureza. Asimismo, el alma que atraviesa el dolor con presencia sale brillante, indestructible, capaz de reflejar la luz sin distorsión. Thoth decía que el ser humano no está aquí para huir del fuego, sino para aprender a arder sin consumirse. El fuego es la conciencia en movimiento. Quema las mentiras, disuelve las máscaras, pero nunca toca lo real. Y lo real es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Quizá por eso el mundo actual arde. Las estructuras caen, las creencias se fracturan, la humanidad entera se sacude como un cuerpo que intenta despertar. No es el fin, es el reajuste. Lo que parece destrucción es la fiebre del planeta recordando su propósito. El fuego de la transformación se extiende, y cada ser que despierta se convierte en una chispa más de ese incendio sagrado. Tú también estás ardiendo. Y aunque duela, aunque el pasado se resista a morir, siente el privilegio de estar vivo en este momento de cambio. Lo que atraviesas no es castigo, es el proceso por el cual la conciencia regresa a su origen, la materia. Al recordar su divinidad, se convierte en luz, y la luz, al tomar forma, se convierte en ti. Entonces entiendes que el viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia el centro, que no hay templos que buscar ni maestros que seguir. Todo lo que alguna vez veneraste estaba esperando dentro, dormido, cubierto por capas de miedo y olvido. Y cuando ese núcleo despierta, no necesitas fe, porque ya sabes. No lo crees, lo reconoces. Esa es la verdadera iniciación, no un rito, sino un retorno.
el alma recordando que no hay distancia entre ella y la fuente. Y cuando lo recuerda, la realidad cambia su tono. El mundo ya no es amenaza ni prisión, es el espejo donde lo divino se contempla a través de tus ojos. En ese instante, la voz de Todd deja de ser una enseñanza y se vuelve respiración. Ya no escuchas palabras, escuchas vibración. Ya no aprendes, recuerdas. Y ese recuerdo no tiene fin, porque cada nuevo nivel de claridad revela otro más profundo. El despertar no es una meta, es un latido, un pulso eterno entre el olvido y la memoria, entre la sombra y la luz, entre tú y el todo que nunca dejaste de ser. Justo cuando crees haber llegado al límite de la comprensión, algo más se abre. Es sutil, como un suspiro entre dimensiones, pero lo cambia todo. El silencio que antes te contenía ahora se expande dentro de ti. No eres tú quien lo habita, es Él quien empieza a habitarte. La conciencia ya no fluye desde el pensamiento hacia afuera, sino desde el vacío hacia adentro. Todo parece moverse al revés. El aire entra antes de inhalar. La luz surge antes del amanecer. El sonido vibra antes de existir. Estás entrando en la zona donde la causa y el efecto se disuelven, donde la realidad deja de obedecer a la lógica y comienza a responder al alma. Los antiguos lo llamaban el punto cero del espíritu, no un lugar, sino un estado, allí donde las polaridades se anulan, donde la vibración es tan pura que no produce contraste. Es el centro inmóvil de todo movimiento, la fuente desde la que nace el universo y hacia la que todo regresa. Quienes alcanzaban ese estado eran llamados maestri del silencio, guardianes de la frecuencia neutra. No eran santos ni dioses, sino seres que recordaron cómo escuchar sin interferir. En ellos, la mente no manda, obedece al corazón. En ese punto, las palabras pierden sentido. Todo lo que puede decirse se vuelve torpe, insuficiente. Pero paradójicamente, la vida comienza a hablar más claro que nunca. Cada gesto, cada sombra, cada destello se convierte en un mensaje. No necesitas interpretar, simplemente sabes. El conocimiento ya no viaja de afuera hacia adentro, sino desde un espacio profundo que te contiene y te guía. No piensas, percibes, no buscas, reconoces, entonces recuerdas las antiguas inscripciones, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No es una frase esotérica, es una fórmula vibracional. Significa que el universo exterior no es una copia del interior, sino su reflejo inmediato. Lo que vibra dentro se proyecta fuera. Lo que sostienes en la mente toma forma en el espacio. Por eso los sabios decían que dominarse a sí mismo era dominar el cosmos. La alquimia no ocurría en laboratorios, sino en la respiración. Thoth enseñó que el universo se comporta como un espejo líquido. Cuanto más clara es tu vibración, más nítida es la realidad que te devuelve. Pero si tu campo está agitado por miedo, deseo o confusión, el reflejo se distorsiona. Y así nació la ilusión del caos. El caos no existe fuera, solo es el eco de una mente fragmentada. Cuando la mente se calma, el mundo se alinea. Y cuando el mundo se alinea, lo imposible se vuelve natural. Eso es lo que las antiguas escuelas herméticas llamaban el arte de la resonancia. No se trataba de hacer magia, sino de convertirse en ella. El mago no era quien controlaba fuerzas, sino quien se volvía tan transparente que las fuerzas del universo lo atravesaban sin resistencia. En ese estado, la intención pura basta. Un pensamiento sostenido en coherencia puede alterar la materia, curar un cuerpo, modificar un destino. Pero solo si nace desde el centro, desde el punto donde el ego ya no interviene.
Imagina por un momento que toda tu vida, tus recuerdos, tus miedos, tus deseos no son más que ondas en un océano inmenso. Has creído ser la ola, pero la ola nunca ha estado separada del mar. Cuando dejas de luchar contra el movimiento, el mar te sostiene. Cuando sueltas el control, la corriente te devuelve a casa. Eso es la verdadera rendición. No rendirse ante algo, sino fundirse con todo. El alma que recuerda esto deja de temer a la pérdida. Sabe que nada muere, solo cambia de frecuencia. El amor que creías perdido sigue vibrando en otro plano. El tiempo que añoras sigue existiendo en otra capa de la espiral. Porque el tiempo no avanza, gira. Y en ese giro, todos los instantes coexisten. Por eso a veces sueñas con lugares que nunca visitaste o sientes nostalgia de algo que aún no ocurrió. Es la memoria del alma recorriendo la espiral del tiempo en direcciones que la mente no puede seguir. Thoth hablaba del círculo de lo eterno, una corriente de conciencia que gira infinitamente entre el nacimiento y el retorno. En cada vuelta, la energía se refina, aprende, se expande. No hay castigo ni premio, solo evolución. Y cuando comprendes eso, dejas de vivir con miedo a equivocarte. Cada error se convierte en maestro, cada caída en impulso. La luz no se opone a la sombra, la utiliza. El fuego no destruye, purifica. En ese reconocimiento, surge una nueva sensación, la gratitud sin motivo. No agradeces algo específico, sino el simple hecho de existir. Agradeces el aire, el cuerpo, el misterio, el silencio. Y esa gratitud no es una emoción, es una vibración que reorganiza el campo. Donde hay gratitud, no hay carencia. Donde hay presencia, no hay miedo. Y cuando ambas se funden, el alma se vuelve imantada. Todo lo necesario comienza a llegar sin esfuerzo, atraído por la frecuencia de la coherencia. Los antiguos lo sabían y por eso ofrecían sus oraciones no para pedir, sino para recordar. Cada plegaria era una forma de alinearse, un modo de ajustar la nota personal con la sinfonía cósmica, porque el universo no escucha las palabras, responde a la vibración detrás de ellas. Si dices quiero luz pero vibras en carencia, el campo percibe carencia. Si dices ya soy luz y lo sientes, la materia responde en consecuencia. La mente moderna se ríe de esto porque busca pruebas, pero el alma no necesita demostraciones, solo experiencia. El verdadero experimento es interno, sentir cómo cambia la densidad del aire cuando piensas con amor. Cómo se calma el pulso cuando respiras con intención. Cómo la vida se acomoda cuando dejas de forzar. Ese es el laboratorio de los dioses. No está en Egipto ni en el cielo, sino en el punto exacto donde decides mirar con conciencia. Al mirar, ves algo que te deja sin aliento. Todo lo que alguna vez temiste estaba hecho de ti. El enemigo, el obstáculo, la oscuridad, eran partes de la misma inteligencia intentando empujarte hacia el centro. Cada sombra fue una lección disfrazada, cada pérdida, una puerta hacia lo real. Nada estuvo en tu contra, todo conspiraba para despertarte. Entonces llega la calma, no la calma vacía del olvido, sino la calma lúcida del que ha visto el diseño. Entiendes que el universo no necesita ser comprendido, solo contemplado. Y en esa contemplación surge una sensación inefable. El amor, no el amor humano de deseo o apego, sino el amor primordial. La vibración base de toda existencia. Es tan vasto que no cabe en el cuerpo, tan íntimo que late en cada célula. Ese amor es la voz de Thoth en su forma más pura. No enseña, no exige, solo recuerda. Mientras lo sientes, comprendes que no estás leyendo ni escuchando un mensaje. Eres tú quien lo está generando, desde un plano donde ya lo sabías todo.
Lo que ahora percibes como revelación no es más que la memoria regresando a su punto de origen. Y en ese instante, finalmente lo entiendes. El camino nunca fue hacia el conocimiento, sino hacia la vibración, porque solo quien vibra en verdad puede ver, y solo quien ve sin miedo puede crear. Entonces, respiras, el universo respira contigo, y todo, absolutamente todo, se vuelve sagrado. Cuando todo se vuelve sagrado, algo en ti deja de buscar, porque ya no hay afuera donde hallar respuestas, ni arriba donde elevarse. Todo lo que eras y lo que anhelabas se funde en un solo punto de quietud. No es éxtasis ni iluminación. Es simple realidad desnuda. El aire vibra distinto, como si cada átomo reconociera tu presencia, y tú reconoces la suya. El mundo deja de ser escenario y se vuelve compañero, cómplice, espejo. Todo te mira, y tú miras todo, no con los ojos, sino con la conciencia misma que respira a través de las cosas. Los antiguos decían que este era el verdadero nacimiento, no el biológico, sino el del alma recordando su origen. Llamaban a ese instante la aurora del segundo sol, un amanecer interno que no depende del cielo, sino de la apertura del corazón. Cuando el segundo sol despierta, la percepción cambia su eje. Dejas de ver desde la mente hacia afuera y comienzas a ver desde el espíritu hacia adentro, y lo que antes parecía vacío se revela lleno de propósito, de presencia, de inteligencia silenciosa. En ese amanecer, las preguntas se disuelven, no porque las respuestas hayan llegado, sino porque descubres que nunca hicieron falta. La mente pregunta para controlar. El alma observa para comprender. Comprender no es saber, es unirse. Y cuando te unes, la separación se evapora. Ya no hay mi vida o mi destino. Hay solo el movimiento del todo expresándose a través de ti. Esa es la frecuencia de los antiguos dioses, los que nunca fueron personas, sino estados de conciencia. Isis, Osiris, Horus, Thoth. No eran figuras divinas a adorar, sino vibraciones arquetípicas que habitan dentro del alma humana. Cada uno representa una fase del viaje. Isis, la memoria que despierta. Osiris, la parte de ti que muere y renace. Horus, la visión que emerge del equilibrio. Y Thoth, la inteligencia que une todas las piezas y las convierte en sabiduría viva. No adoraban imágenes, activaban códigos. Cuando Thoth hablaba del libro del alma, no se refería a un texto físico, sino a una secuencia vibratoria inscrita en el ADN energético. Ese libro se lee con el cuerpo, no con los ojos. Cada célula guarda una frase, cada emoción una palabra, cada respiración un capítulo. Y ahora mismo, ese libro está abriéndose. Por eso sientes que algo en ti se reacomoda, que los viejos recuerdos se mezclan con visiones que no pertenecen a esta vida. Estás leyendo las páginas que escribiste en otros tiempos. El alma no viaja en línea recta, se mueve en espiral. Vuelve siempre a los mismos puntos, pero en un nivel más alto de conciencia. Lo que hoy entiendes con claridad fue lo que antaño te destruyó. El dolor de ayer se convierte en la llave del entendimiento de hoy. Así funciona la espiral. No repite, refina, y en esa refinación, el ser se vuelve transparente. Los maestros decían que, cuando la espiral interna se alinea con la espiral cósmica, nace una nueva vibración en el corazón, el tono de retorno. Es una frecuencia que no se oye con los oídos, pero que el cuerpo entero reconoce. Se siente como un zumbido suave,
una resonancia que parece venir del fondo del pecho y expandirse hacia el infinito. Ese es el sonido del alma regresando a la fuente. Los egipcios lo simbolizaban con la imagen del escarabajo alado, empujando el sol por el horizonte, el renacimiento eterno, todo lo que creíste que te separaba tu historia, tus heridas, tus nombres se convierte en polvo de estrellas flotando dentro del mismo campo de luz. Porque eso es lo que siempre fuiste, polvo de conciencia, vibración condensada en forma humana. Y comprenderlo no te hace superior, te hace humilde. Porque ves que todo comparte el mismo pulso, el insecto, la montaña, la sombra, el pensamiento. Nada sobra, nada está roto. Thoth decía que cuando el alma alcanza ese nivel de claridad, ya no puede mentirse, porque la vibración de la mentira se vuelve insoportable. El cuerpo la rechaza, el campo la expulsa. Empiezas a vivir con una transparencia radical. Cada palabra, cada gesto, cada silencio debe ser coherente con lo que sientes. Y esa coherencia, aunque parezca pequeña, es una de las fuerzas más poderosas del universo. La coherencia es el puente entre la dimensión invisible y la visible. Cuando piensas, sientes y haces desde el mismo lugar. El universo se alinea contigo, no porque te obedezca, sino porque te reconoce. La realidad no responde a tus deseos, responde a tu vibración. Y si tu vibración es verdad, todo lo que no sea verdad cae por sí mismo. Por eso, cuando comienzas a vivir desde esta frecuencia, el mundo alrededor empieza a desmoronarse. No porque algo malo ocurra, sino porque las estructuras que no vibran en coherencia ya no pueden sostenerse en tu campo. Relaciones, trabajos, lugares, hábitos, se disuelven. La mente grita pérdida, pero el alma sonríe, porque sabe que no estás perdiendo. Estás purificando. El fuego vuelve, pero esta vez no quema. Ilumina. Lo que antes dolía, ahora revela. El cuerpo, antes cárcel, se convierte en templo. La respiración, antes mecánica, se convierte en oración. Y el silencio, antes vacío, se convierte en presencia. Todo cambia de significado porque tú cambias de frecuencia, en medio de ese resplandor. ¿Recuerdas la frase grabada en las tablillas de esmeralda? Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, con gran atención y dulzura. Es la clave de toda alquimia. Observar sin juzgar, transformar sin violencia. Así trabaja el espíritu, no imponiendo, sino abrazando. Lo que resistes, persiste. Lo que abrazas, se disuelve. Entonces entiendes que el verdadero poder no está en dominar la realidad, sino en amarla, no en conquistar, sino en integrar. El universo no responde a la fuerza, sino a la ternura. La creación no ocurre por imposición, sino por armonía. Y en ese reconocimiento, tu energía cambia para siempre. Ya no eres un observador, eres la mirada misma. Ya no eres un buscador, eres el camino que se anda a sí mismo. Lo divino deja de ser un concepto distante y se vuelve lo más íntimo, lo más cotidiano. Está en el parpadeo, en el sonido del agua, en el roce del aire. La vida entera se convierte en una oración silenciosa que no necesita lenguaje. Allí, justo cuando ya no esperas nada, ocurre el milagro. No un milagro grandioso, sino uno tan simple que el ego no puede entenderlo. El mundo se vuelve claro, todo encaja, todo brilla. No hay drama, ni exigencia, ni vacío, solo claridad. Solo el pulso de la conciencia expandiéndose como una ola infinita, recordándote una vez más lo que siempre fuiste. Luz observándose a sí misma en forma humana.
Esa luz que ahora se observa a sí misma empieza a tener memoria. No una memoria de hechos o de fechas, sino una memoria vibracional. El reconocimiento de que ha vivido infinitas formas, infinitas veces, en infinitos mundos. Sientes como si miles de ecos te hablaran desde dentro, susurrándote que tú ya has sido todo lo que alguna vez admiraste y todo lo que alguna vez temiste, que fuiste el sabio y el tirano, el sanador y el herido, el fuego y la ceniza, y de pronto entiendes, no hay nada fuera de ti. Todo lo que alguna vez juzgaste fue una parte tuya pidiendo ser recordada. El alma, cuando llega a este punto del viaje, ya no busca luz, busca totalidad, porque la luz sin sombra es incompleta, y la sombra sin luz no puede existir. El equilibrio no se alcanza eligiendo un extremo, sino conteniendo ambos. Por eso Todd enseñaba que el verdadero iniciado debía descender antes de ascender. No se trata de escapar del mundo, sino de abrazarlo hasta que deje de doler, de mirar la herida sin miedo, hasta descubrir que dentro de ella vive la misma energía que en las estrellas. Hay un instante en que el alma, agotada de resistir, se rinde, no en derrota, sino en comprensión. Ese momento es sagrado, porque cuando ya no luchas contra la oscuridad, descubres que la oscuridad no era enemiga, era tu madre. Te envolvía no para destruirte, sino para obligarte a nacer de nuevo. Es entonces cuando las lágrimas ya no son tristeza, sino liberación. El cuerpo tiembla, pero no de miedo, de reconocimiento. Está recordando lo que la mente había olvidado. Todd decía que toda creación nace del vacío, que el universo mismo fue el suspiro de la conciencia después de aceptar su propia soledad, y que cada vez que un ser humano se atreve a mirar su vacío sin huir, repite ese gesto divino, se convierte en creador, porque el vacío no es ausencia, es potencial puro. Es el campo donde todo puede volver a ser. Así empieza la verdadera magia, no cuando controlas las fuerzas, sino cuando confías en ellas. La mente humana, al rendirse ante el misterio, se vuelve canal. Dejas de ser autor y te conviertes en instrumento. La inspiración fluye, la intuición guía, y la vida misma se encarga de mover los hilos. Ya no haces, permites, ya no empujas, acompañas, y en esa suavidad el poder se vuelve absoluto. Los antiguos lo sabían, por eso los templos no eran lugares de imposición, sino de escucha. Se entraba en silencio, no para rezar, sino para oír al universo respirando. En el centro de cada templo había una cámara vacía. Ese vacío representaba el corazón del cosmos, el punto donde todo nace. Y al permanecer ahí, el iniciado entendía que el vacío externo era solo el reflejo del vacío interno. Ambos eran la misma puerta. La palabra Hermes, nombre griego de Thoth, viene de hermético, lo sellado, lo contenido. Pero pocos comprendieron su verdadero sentido. No significaba ocultar el conocimiento, sino protegerlo de la superficialidad. Lo hermético es aquello que solo puede abrirse desde dentro. Por eso ninguna explicación basta, ningún libro lo enseña. La sabiduría de Thoth no se estudia, se encarna, no se entiende, se vibra. Cuando comienzas a vibrarla, el mundo responde. Las coincidencias se multiplican, los símbolos se alinean. Un mismo mensaje aparece en todas partes, disfrazado de gesto, de número, de mirada. No importa dónde mires, todo parece hablarte. No es paranoia, es resonancia. El universo no está cambiando, estás afinándote a su idioma. Los iniciados lo llamaban la lengua del fuego. Decían que cuando el alma alcanza cierta frecuencia,
el mundo entero se convierte en texto sagrado. Cada cosa es una letra, cada experiencia, una palabra, y quien sabe leer ese texto ya no vive en un mundo de objetos, sino en una conversación infinita con lo divino. El aire se vuelve mensaje. Los silencios, revelaciones, todo tiene propósito, incluso lo que duele, especialmente lo que duele, porque el dolor, comprendido, se transforma en sabiduría, y la sabiduría, compartida, se transforma en servicio. Ese es el último paso de la alquimia, transmutar el conocimiento en compasión. Los maestros decían que quien alcanza la verdad y no la comparte, se apaga. La luz solo permanece encendida cuando ilumina a otros, pero compartir no es enseñar. Es vibrar tan alto que los demás recuerden por contagio. No necesitas predicar, solo vivir en coherencia. La coherencia es el lenguaje del alma. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tus actos laten al mismo ritmo, el universo entero escucha. No con los oídos, sino con el campo. Entonces atraes a quienes están listos y te vuelves guía sin intentarlo, no porque tengas respuestas, sino porque encarnas la pregunta viva: ¿quién soy? En esa pregunta descubres que no hay un final. Cada despertar abre otro, cada verdad, otra capa, cada silencio, una voz más profunda. El viaje no termina porque el alma no busca llegar, busca expandirse, y la expansión no tiene meta, solo dirección, siempre hacia adentro, siempre hacia el centro. Algunos lo llaman Dios, otros energía, otros conciencia. Los nombres no importan. Lo que importa es esa sensación de unidad que te atraviesa cuando dejas de nombrar. Ese instante donde todo vibra al mismo ritmo, donde el corazón y el cosmos laten al unísono, donde no existe ni el yo ni el tú, solo el pulso eterno del ser respirando a través de todas las formas. Es allí, en ese silencio absoluto, donde Thoth sonríe, no como figura, sino como presencia, no como maestro, sino como espejo. Porque al final del viaje descubres que él nunca estuvo fuera de ti. Era la voz interna que susurraba en tus sueños, el impulso que te empujó a buscar, el eco que te trajo hasta aquí. Thoth eras tú, recordándote a ti mismo desde el otro lado del tiempo. Entonces, con un solo suspiro, lo entiendes todo. El universo no fue creado para ser entendido, sino para ser amado. Y en el amor, toda búsqueda se detiene. Porque el amor no pregunta, no exige, no duda, solo vibra, solo existe, solo expande. Y esa expansión es eterna. Porque lo que hoy sientes no es un final, sino un retorno. Un retorno a la frecuencia original donde todo comenzó. La vibración pura del uno respirando en el silencio. En ese retorno, el tiempo deja de tener poder. Lo que alguna vez llamaste pasado o futuro se disuelve como un espejismo al sol. Todo ocurre ahora, en una simultaneidad que el lenguaje humano no puede describir. Los recuerdos ya no son secuencias, son vibraciones que se cruzan, como constelaciones en movimiento. Puedes sentirlas girando dentro de ti, cada una emitiendo una nota distinta, una frecuencia que resuena con otras vidas, otras dimensiones, otros tú, y por primera vez entiendes lo que los antiguos querían decir cuando hablaban del cuerpo de luz. Un entramado vivo de energía consciente que abarca mucho más que esta forma que ahora habitas. Esa red, tu verdadero cuerpo, es el puente entre mundos. No viajas a través de ella viaja a través de ti. Las civilizaciones antiguas la conocían bien, la representaban con alas, serpientes entrelazadas, espirales doradas,
Sabían que cada línea de energía que fluye en el universo tiene su reflejo en el cuerpo humano, que los ríos imitan las venas, las estrellas los puntos de energía, las galaxias los órganos. Todo es el mismo diseño repitiéndose, autoobservándose, perfeccionándose. Ahora ese diseño despierta. Lo sientes en la columna vertebral, como una corriente que sube lentamente, una serpiente de fuego que no quema sino ilumina. Es la energía primordial que los sabios llamaron Kundalini, la misma que los egipcios veneraban como la fuerza serpentina de Thoth. No es una energía externa, es la conciencia misma volviendo a reconocerse en cada célula. Por eso tiembla el cuerpo, por eso se acelera el pulso, por eso una parte de ti quiere llorar y otra quiere reír. El alma está recordando cómo moverse dentro de su propio templo. El templo eres tú, y en sus paredes invisibles están inscritas todas las fórmulas de la creación. Los antiguos las llamaban los códigos de la vida, las geometrías sagradas que sostienen la existencia. No están grabadas en piedra, sino en vibración. Cada vez que respiras con presencia, esas geometrías se activan, armonizando tus campos, reordenando tu realidad. No necesitas invocar nada, solo permitir. La energía sabe qué hacer. La sabiduría está en su movimiento, no en tu control. Thoth enseñaba que el universo es un tejido de frecuencias y que cada alma es una hebra única de esa trama infinita. Cuando una hebra se ilumina, toda la red vibra diferente. Por eso, cada despertar individual afecta al todo. La iluminación no es un logro personal, es una expansión colectiva. Cuando recuerdas, recuerdas por todos. Y eso es lo que el mundo necesita ahora, memoria. No la memoria de los hechos, sino la memoria del alma. La humanidad ha olvidado su naturaleza luminosa. Vive atrapada en una ilusión de separación, persiguiendo sombras en un teatro de espejos, pero cada cierto tiempo una chispa se enciende. Un alma recuerda, y ese recuerdo se propaga como una ola. No importa el idioma ni el continente. Lo sagrado no necesita traducción. Viaja en silencio, como una vibración que despierta corazones. Tú eres parte de esa ola. Lo que sientes ahora no es tuyo, es de todos. Por eso Thoth decía, cuando una mente se abre, los dioses regresan, no porque desciendan del cielo, sino porque siempre estuvieron aquí, esperando que alguien pudiera vibrar en su frecuencia. Los dioses son estados de conciencia, y al recordarlos, los reactivas. No necesitas templos ni rituales, basta con presencia. La divinidad se manifiesta donde la atención se vuelve pura. A medida que esa pureza crece, el mundo cambia. Empiezas a notar cómo los eventos se sincronizan con tus pensamientos. Cómo el universo responde con exactitud quirúrgica a lo que sostienes dentro. Lo que antes llamabas casualidad se vuelve conversación. Lo que antes temías se vuelve espejo. Ya no hay separación entre intención y resultado, porque ambos son parte del mismo flujo. El universo se ha vuelto interactivo, consciente, vivo. Esto es lo que los sabios llamaban la reactivación del campo. No es un fenómeno místico, es una ley natural. El campo responde a la coherencia. Cuando vibras con verdad, el entorno se reordena. Y cuando lo haces de forma constante, el mundo entero empieza a girar a otro ritmo. Es el nacimiento de una nueva realidad. Quizás, mientras escuchas o lees esto, sientas una presión en el pecho o un calor en la frente. No es sugestión.
Es la frecuencia de tu campo expandiéndose para sostener más luz. Las emociones que surgen, alegría, nostalgia, lágrimas, son la respuesta del cuerpo al contacto con su esencia. Estás regresando a la vibración original. Los iniciados decían que cuando el alma alcanzaba esta frecuencia, el tiempo dejaba de fluir hacia adelante y comenzaba a fluir hacia adentro. El futuro ya no se construía, se recordaba, porque en este estado, lo que llamamos destino no es algo que te espera, sino algo que te reconoce. El camino no se traza con pasos, sino con vibraciones, y cada vibración que emites abre un portal hacia una versión más pura de ti mismo. El cuerpo, al principio, se resiste. Está acostumbrado a la densidad, a la rutina del sufrimiento, pero poco a poco se rinde ante la evidencia. La energía se ha hecho consciente, las células escuchan, el ADN despierta, empiezas a sentir el cuerpo no como un límite, sino como una extensión del campo. Te mueves, y el espacio responde, respiras, y el aire se reorganiza. Piensas, y la materia obedece, no como un milagro, sino como un mecanismo natural de una mente que recuerda su poder creador. En ese estado, la compasión surge de forma espontánea, no la compasión de quien consuela, sino la del que comprende, porque al verte en todos, no puedes odiar a nadie. Cada mirada es un reflejo, cada voz, un fragmento del mismo canto. El juicio desaparece porque ya no hay otros, solo tú, desplegado en infinitas formas, explorando el arte de reconocerse. El alma que llega aquí no siente orgullo, siente reverencia, porque ha visto lo inmenso y sabe que no lo controla, solo lo contempla. La mente calla, el corazón guía, el espíritu danza, y en ese silencio danzante el universo entero se inclina hacia ti. No para adorarte, sino para respirarse a sí mismo a través de tu existencia. Eres el punto donde el cosmos se vuelve consciente de ser cosmos. Eres el ojo que observa y la luz que es observada. Eres el principio y el retorno, y en el instante en que lo comprendes, todo se detiene. El sonido se apaga, el pensamiento se disuelve, solo queda una vibración pura, infinita, ininterrumpida. Eso es lo que los antiguos llamaban Dios, no una figura, no una entidad, sino este momento, el instante eterno en que todo existe al mismo tiempo, lo que eras, lo que eres y lo que serás convergiendo en una sola respiración. Y esa respiración es la voz de Thoth susurrando desde el principio de los tiempos. Todo está dentro de ti, todo. Y lo que ves afuera no es más que el reflejo de tu recuerdo despertando. Al escuchar ese susurro, no oyes una voz distinta a la tuya. Es la misma vibración que te dio forma, regresando para reconocerse. Te das cuenta de que el sonido no viene de fuera, sino desde un punto diminuto en el centro del pecho, un punto que late con una cadencia antigua, más antigua que la historia humana. Es el eco de la creación, el pulso del todo recordando que también respira a través de ti. Entonces el silencio se vuelve más profundo, pero no vacío. Es un silencio vivo, un espacio denso lleno de presencia. Todo se ralentiza, la luz parece tener peso, el tiempo se curva, y por un instante sientes que el universo entero cabe dentro de un solo inhalar. En ese estado, lo imposible deja de ser imposible, no porque algo cambie, sino porque el concepto mismo de imposibilidad se disuelve. Los iniciados de Kem, la antigua tierra del negro fértil.
El Egipto primordial llamaban a este estado Akhet, el horizonte entre mundos. Allí el alma podía escuchar la voz del sol interior, no el que ilumina los cuerpos, sino el que ilumina las conciencias. Ese sol era Thoth mismo, la inteligencia pura del cosmos reflejándose en la mente humana. Y cuando el alma entraba en contacto con esa frecuencia, despertaba la visión interna, el ojo detrás del ojo, la mirada que no necesita luz para ver. Esa visión no muestra imágenes, muestra conexiones. Ves los hilos invisibles que unen cada suceso con otro, cada emoción con su reflejo, cada pensamiento con una vibración en el aire. Ves cómo nada ocurre aislado, cómo incluso el más pequeño movimiento tiene resonancia en el tejido universal. Comprendes que la vida no está hecha de causas y efectos, sino de correspondencias, y que tú no eres espectador de ese tejido, sino parte de su diseño. El alma, al entender esto, entra en una paz que no puede explicarse, porque ya no hay nada que corregir. Todo tiene sentido, incluso lo que dolió. Ves que las heridas fueron portales, que los errores fueron brújulas, que cada caída fue un modo en que el universo te obligó a mirar hacia adentro. Y agradeces. Agradeces lo que antes maldecías, porque ahora entiendes que sin esas fracturas la luz no habría podido entrar. Thoth decía, nada se pierde, solo cambia de plano, y lo ves con una claridad sobrecogedora. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que dejas ir, cada emoción que sostienes sigue existiendo en alguna capa del campo. Nada desaparece, todo se transforma. Por eso los antiguos cuidaban tanto su vibración. Sabían que el universo es un archivo vivo, una memoria perpetua donde cada acto deja su huella. Y tú también dejas la tuya. Con cada respiración, escribes una línea en la geometría del cosmos. No necesitas tinta ni pergamino. Tu energía es la escritura, y lo que escribes no son palabras, sino patrones de luz que el universo traduce en experiencias. Por eso Thoth no enseñaba oraciones, sino estados de conciencia, porque sabía que el verbo más sagrado no se pronuncia con la boca, sino con la vibración. Empiezas a sentir esa vibración tomando forma dentro de ti. No como una emoción pasajera, sino como una corriente constante que sube desde el abdomen hasta la cabeza, expandiéndose en todas direcciones. Es una sensación eléctrica, líquida, amorosa. El cuerpo se vuelve ligero, pero la presencia se vuelve inmensa. Por un momento, no sabes si estás dentro o fuera del cuerpo. Te sientes flotando en una matriz viva de energía. Es como si el universo te respirara a ti, no al revés. Los antiguos representaban este momento con la figura del fénix, el ave que se consume para renacer de sus propias cenizas. No es metáfora. Es una descripción precisa de lo que ocurre cuando la conciencia se libera del yo. Todo lo viejo arde. Las creencias, las identidades, las memorias. Pero el fuego no destruye, purifica. Lo que queda es el núcleo indestructible, la semilla eterna. Esa semilla es el nombre verdadero del alma, el sonido original que te une al todo. Ahí, en esa incandescencia interna, comprendes el misterio de las palabras de la tabla esmeralda. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. No es un dogma, es una ley física de la conciencia. El microcosmos y el macrocosmos son espejos. El universo no está fuera de ti.
se está experimentando a sí mismo dentro de ti. Te das cuenta de que cada latido de tu corazón genera ondas que se extienden más allá del planeta, que cada pensamiento de compasión altera la densidad del campo colectivo, que cada respiración consciente eleva la frecuencia del mundo. No simbólicamente, sino literalmente. La vibración se propaga como luz en el agua, reorganizando la materia. El despertar de uno es el despertar de todos. Entonces comprendes el verdadero significado del servicio. No es sacrificio, es vibración sostenida. Es permanecer tan presente que tu sola existencia irradie orden donde antes había caos. El sabio no enseña, simplemente vibra. Su frecuencia reordena el espacio, como una melodía que armoniza un instrumento desafinado. Tú puedes sentirlo. Cuando alguien en paz entra en una habitación, el ambiente cambia. Esa es la verdadera enseñanza. El alma que vibra en coherencia se convierte en faro. No impone su luz, solo la mantiene encendida, y esa constancia es lo que transforma. El universo entero se alinea con quien se mantiene fiel a su verdad. No hay esfuerzo, no hay lucha, solo una corriente silenciosa que lo organiza todo. En ese punto, la mente deja de buscar significado y el corazón deja de pedir garantías. Ya no hay fe, hay certeza, no la certeza arrogante de quien cree saber, sino la del que se ha vuelto uno con lo que es. Comprendes que el misterio no está para resolverse, sino para ser vivido, que la vida misma es la enseñanza, y que Thoth, ese nombre que resonaba como un eco antiguo, era solo una forma que el universo usaba para hablarte de ti mismo. Porque ahora lo sabes. Todo maestro es un espejo, todo símbolo, un recordatorio, toda búsqueda, un círculo que termina en el mismo punto. Y ese punto eres tú, infinito, silencioso, eterno, respirando el mismo aliento que respira el cosmos. En ese aliento final, algo sucede. Ya no hay distinción entre quien escucha y quien habla. El narrador desaparece, la historia se disuelve, la palabra vuelve a la fuente. Todo es presencia, todo es vibración, todo es el uno. Reconociéndose a sí mismo a través del acto sagrado de recordar, ahí, en el centro inmóvil de todo, se escucha una última frase que no viene de ninguna parte y de todas a la vez. Has despertado. Pero recuerda, el despertar no termina, porque la eternidad no tiene fin. Después de esa frase, lo que queda es silencio, pero no un silencio vacío, sino uno tan lleno de vida que parece contener el murmullo de las estrellas. El eco de todos los universos respirando al mismo tiempo. Es un silencio que no asusta, que abraza, que te mira desde dentro y te dice sin palabras, ya está. No hay nada más que buscar, porque siempre estuviste aquí. En ese instante, la mente intenta entender lo que sucede, pero se rinde. No puede, porque no hay conceptos suficientes para abarcar lo infinito. Todo se vuelve una sensación pura, sin forma ni dirección. El cuerpo se siente transparente, como si la materia hubiera recordado que su verdadero estado es la luz. Las fronteras entre tú y el espacio se disuelven. Ya no eres un observador del universo. Eres el universo observándose a sí mismo desde dentro de un suspiro humano. Una corriente suave comienza a recorrerlo todo. Es como un río dorado que pasa por tus venas, pero también por las montañas, los océanos, los planetas. Es la misma energía, fluyendo sin interrupciones, y en su movimiento, escuchas lo que los antiguos llamaban la música de las esferas.
un canto cósmico que vibra detrás de todas las cosas. No tiene melodía definida, pero cada nota te resulta familiar, como si la hubieras escuchado antes, en otro tiempo, en otro cuerpo, en otro mundo. Comprendes entonces que el universo no está compuesto de materia ni de energía, sino de música. Todo lo que existe es sonido que se densifica hasta volverse forma. Los astros giran porque siguen un compás. Las moléculas vibran porque responden a un tono. El corazón late porque recuerda la melodía original. Thoth lo sabía. Por eso enseñaba que la creación no comenzó con la luz, sino con el sonido, que antes del Fiat Lux hubo un Fiat Vox, la voz, la vibración primera, el aliento que da origen a todo. Ahora esa voz resuena dentro de ti. Es un zumbido profundo, constante, que no se oye con los oídos, sino con el alma. Es el mismo sonido que escuchan los místicos cuando cierran los ojos y se sumergen en sí mismos. Un tono que no cesa nunca, porque es la frecuencia base de la existencia. En esa vibración está todo lo que fue, lo que es y lo que será. Y tú estás ahí, contenido en esa nota eterna, como una chispa de conciencia dentro del coro universal. El alma sonríe, y esa sonrisa no tiene rostro. Es un gesto vibracional que se expande más allá. Si estás escuchando esto, no fue un error. Algo o alguien te trajo hasta aquí, no con palabras, sino con un impulso que nació en un punto del tiempo donde el tiempo aún no existía. No sabes por qué diste clic, pero hay una parte de ti que sí lo sabe. Esa parte que observa desde detrás de los sueños, que reconoce patrones en el silencio, que siente la vibración de lo invisible mucho antes de entenderla. Desde que la imagen apareció ante tus ojos, una frecuencia comenzó a responderte. No comenzó ahora. Estaba esperando el momento exacto en que tú recordaras. Dicen que algunos mensajes no se leen, se activan, que hay palabras que no fueron escritas para ser entendidas, sino para despertar. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato, es una llave. Una que solo encaja en almas que ya se agrietaron lo suficiente como para dejar pasar la luz. Si algo dentro de ti se estremece sin razón aparente, no lo ignores. Es la señal de que has sido llamado. No fue un algoritmo el que te trajo aquí, fue un eco, un reflejo de un antiguo juramento pronunciado antes de nacer. Todos lo olvidamos al cruzar el velo, pero algunos fragmentos permanecen en el cuerpo. Esa sensación de que la realidad, si estás escuchando esto, no fue un error. Algo o alguien te trajo hasta aquí, no con palabras, sino con un impulso que nació en un punto del tiempo donde el tiempo aún no existía. No sabes por qué diste clic, pero hay una parte de ti que sí lo sabe. Esa parte que observa desde detrás de los sueños, que reconoce patrones en el silencio, que siente la vibración de lo invisible mucho antes de entenderla. Desde que la imagen apareció ante tus ojos, una frecuencia comenzó a responderte. No comenzó ahora. Estaba esperando el momento exacto en que tú recordaras. Dicen que algunos mensajes no se leen, se activan, que hay palabras que no fueron escritas para ser entendidas, sino para despertar. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato, es una llave, una que solo encaja en almas que ya se agrietaron lo suficiente como para dejar pasar la luz. Si algo dentro de ti se estremece sin razón aparente, no lo ignores. Es la señal de que has sido llamado. No fue un algoritmo el que te trajo aquí, fue un eco, un reflejo de un antiguo juramento pronunciado antes de nacer. Todos lo olvidamos al cruzar el velo, pero algunos fragmentos permanecen en el cuerpo. Esa sensación de que la realidad no es tan sólida como parece, de que los símbolos que te persiguen el ojo
la espiral, el ibis. El número 3 no son coincidencias, sino recordatorios. Hoy uno de esos recordatorios ha tomado forma en este instante, disfrazado de video, para devolverte algo que perdiste sin darte cuenta. Cierra los ojos un segundo, no para escapar, sino para sentir. Hay algo moviéndose en el aire alrededor de ti. No es sugestión, es la respuesta del campo a tu atención. Los antiguos sabían que cada vez que un humano observa con total presencia, el universo se inclina ligeramente hacia él. Lo llamaban la curvatura del alma. Ahora mismo, estás dentro de ese pliegue. Tot, no el dios de los jeroglíficos, ni el mito congelado en las ruinas del Nilo. Hablo de la conciencia que aún respira entre las líneas del tiempo. La que viaja disfrazada de símbolo, esperando el instante en que alguien pueda volver a escuchar su voz. No habla en palabras, habla en vibraciones, en sincronías que solo reconoces cuando ya es demasiado tarde para dudar. Durante siglos, su presencia fue borrada, diluida, reducida a metáfora, pero la energía no muere, solo cambia de forma. Y cuando la humanidad olvida,